Le agradecemos hoy la presencia del abogado Juan Estrada Negrete. Él es juez del Tribunal Superior de Justicia Local y viene para hablarnos pues del juicio de intestado. Y vámonos ya directamente con las preguntas de nuestro auditorio. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí en esta mañana con nosotros y sobre todo para responder preguntas de nuestro auditorio. Claro que sí, con todo gusto. Ahí le va, la primerita. Dice, hola, me llamo Isabel. Quisiera saber cómo hacer para sacar a mi hermano de la casa que se adueñó de mi mamá cuando se murió. Bueno, ¿Esto se puede? Claro que sí se puede hacer. Obviamente tiene que existir un juicio ya iniciado sobre la sucesión intestamentaria de la persona fallecida y que dentro de ese juicio se promueva un incidente para poder darle la garantía de audiencia a la persona que está en el domicilio y saber con qué calidad se encuentra ahí. Y de ser el caso, bueno, pues en algún momento tenga que salir. Y tendría que acudir al tribunal. Así es, efectivamente. Sí. La cuestión es que debe de estar promovida ya la sucesión para que pueda iniciar su incidente de recuperar ese inmueble. Muy bien, pasemos a la siguiente. Gracias. Una amiga dejó un testamento en el que solo decía que sus bienes eran para su mamá, su hermano y sus sobrinos, pero nunca especificó qué le correspondía a cada uno. Ahí, ¿qué se debe hacer para que cada uno pues le toquen los bienes de forma equitativa? Claro, no es necesario que el testador diga efectivamente qué bienes le corresponden a cada uno, porque finalmente todos se heredan por partes iguales. Sí. Aunque muchas de las ocasiones sí se puede decir qué le toca o qué le corresponde a cada persona, que el testador haya mencionado en su testamento y decir, bueno, a la mamá le toca la casa o a mi hijo le toca un vehículo, etcétera. Claro. Solamente así, bueno, pero no hay ningún problema en que no se mencione qué le corresponde a cada uno, porque finalmente hay un principio de que sería por partes iguales para cada uno. Okay. Lo más importante aquí es, por supuesto, tener el testamento y todos los documentos en regla, ¿verdad? Así es, efectivamente. Para evitar todo esto. Bueno, otra pregunta, licenciado. ¿A dónde acudir para recibir asesoría para la elaboración de un testamento que tenga la validez para hacerse efectivo cuando la persona fallezca? Primordialmente se puede acudir ante el Colegio de Notarios de la Ciudad de México porque ellos brindan ese servicio de asesoría para saber cómo se puede otorgar un testamento. Inclusive, bueno, pues pueden acudir con algún abogado en la materia que también les pueda asesorar, pero finalmente es el notario el que a la autoridad, bueno, en este caso a quien se tiene que acudir para efecto de que les diga cómo se tiene que elaborar el testamento, con qué formalidades, para que no tenga ningún problema posterior de que se pueda causar alguna nulidad del mismo. Vamos con la siguiente. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento y qué se requiere para hacerlo? Y esta es una pregunta, licenciado, creo que es importante porque pues hemos visto que muchas personas no realizan el testamento y seguramente también es por la cuestión económica, ¿no? Precisamente, bueno, regresando a la cuestión de los notarios, ellos hacen sus campañas en el mes de septiembre para que se otorgue un testamento con todas las facilidades necesarias, incluyendo la económica, que actualmente pues pueden ser unos 3,000 pesos para que se pueda obtener un testamento con todas las formalidades para evitar problemas futuros para los herederos. Pues aquí lo importante sería aprovechar precisamente esas campañas que hacen, ¿no?, los notarios precisamente. Claro está. Siguiente pregunta, licenciado. ¿Qué pasa cuando alguien abusa de una persona, sobre todo de un adulto mayor, para aparecer como heredero? ¿Hay sanciones? Claro que sí, efectivamente hay sanciones, pero obviamente tiene que haberse dado la situación de que se pueda iniciar el juicio correspondiente y allí se tenga que velar por los derechos de esa persona. Sí. Ok, pasemos a la siguiente. ¿Qué pasa si hay hijos fuera del matrimonio que no están incluidos en la herencia, pero sí lo están reclamando? ¿Esto tiene derecho? Finalmente, esos hijos, como un principio, deben estar reconocidos por la persona fallecida como sus hijos para que puedan tener derecho a la herencia. Claro. Y obviamente sería en la misma proporción que los hijos que sí fueron parte del matrimonio. Ok. ¿En qué caso los bienes de una persona que no dejó testamento pueden pasar a la beneficencia pública y quién determina su uso? Claro, eso lo determina la misma legislación de la Ciudad de México, en este caso el Código Civil. Y finalmente, bueno, cuando hereda la beneficencia pública, que en este caso es el sistema DIF de la Ciudad de México, es porque no existe ningún presunto heredero.
no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay colaterales, es decir, no hay padres, no hay abuelos, no hay hermanos, no hay sobrinos, no hay nietos, no hay persona alguna que pueda heredar a la persona fallecida. Entonces ahí es cuando interviene la beneficencia pública, hablando ahora del sistema DIF. Así es. Oiga, licenciado, ¿cuál sería una de las recomendaciones que usted le quisiera dar a nuestra audiencia precisamente con el tema de los testamentos, pues para evitar a veces tantos problemas que uno piensa que con la familia no pasa, pero creo que pasa mucho más, ¿no? Bueno, sería reiterar lo que tú has mencionado en el sentido de que se otorgue testamento, porque el otorgamiento del testamento pues va a evitar precisamente los problemas que se pueden dar con los juicios sucesorios intestamentarios, donde no se otorgó testamento, y como lo mencionaban también, la problemática de que todos los hermanos puedan entrar en conflicto precisamente porque no se dijo qué le correspondía a cada uno. Muchas gracias. Me están pasando otras 3 preguntas más en producción, pero fueron las 3 primeras que yo le hice al inicio de la entrevista. Le agradecemos muchísimo al juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estar aquí con nosotros, Juan Estrada Negrete. De verdad, esta es información muy importante y que a veces pues los capitalinos, los ciudadanos, no tenemos acceso y nos surgen y no hay nadie que la responda. De verdad, muchísimas gracias, licenciado. Enrique, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias, de verdad.